Detrás del vinilo, NMR Records Radio. El podcast, un viaje musical. Secretos, leyendas y anécdotas de álbumes y sencillos icónicos del rock. Momentos clave y decisiones de producción que influyeron en cada álbum. Cada episodio revela historias atemporales, fusionando música e historia. Sintoniza la historia detrás del vinilo y deja que la música hable contigo. Buenas tardes, buenas noches o donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en NMR Records Radio. Saludos desde NMR Records, estudio de grabación y producción musical. Un lugar donde el sonido y la historia de la música convergen para darle vida a los clásicos, las leyendas y todo lo que nos hace vibrar. Hoy nos adentramos en los rincones más crudos y auténticos del punk en español. Y para los que viven, sueñan y respiran punk, prepárense, porque hoy vamos a hablar de una banda que cambió la escena punk, no solo en España, sino en toda la comunidad de habla hispana. La Polla Records. Sí, lo han escuchado bien. Esa banda irreverente, combativa y contestataria, que puso de cabeza a todo un sistema y se ganó el corazón de los inconformes. Esto es la historia detrás del vinilo por NMR Records Radio Studio. Comenzamos. Punk Not Dead. Ahora, quiero centrarme en un álbum que marcó un antes y un después en la historia del rock punk. No Somos Nada, lanzado en 1987. En un momento en el que la juventud española estaba buscando su voz después de años de dictadura, La Polla Records salió al frente con una guitarra distorsionada en la mano y un micrófono cargado de rabia. No Somos Nada no solo fue un grito de guerra, sino un manifiesto contra el conformismo, la alienación y el sistema político que para ellos estaba podrido. Este disco está lleno de crudeza, de energía y de mensajes claros. Temas como Odio a los partidos nos hacen pensar en cómo preferimos esconder la cabeza ante las injusticias, mientras que Hipócritas nos recuerda la manipulación de masas y, claro, la canción homónima No Somos Nada, que encapsula la filosofía nihilista y rebelde del punk, donde el individuo parece insignificante frente a la maquinaria social. No Somos Nada es mucho más que un disco. Es un testimonio de una época de insatisfacción generalizada, una protesta contra la mediocridad y un rechazo feroz a los poderes establecidos. En el contexto histórico del punk rock, este álbum consolidó a La Polla Records como una de las bandas más importantes del punk ibérico y latinoamericano. Su influencia traspasó fronteras, encendiendo la chispa del inconformismo en miles de jóvenes, que encontraban en sus canciones un eco de sus propias frustraciones. Así que ajusten bien sus audífonos, suban el volumen y déjense llevar por el sonido de la resistencia. Esto es NMR Records Radio, trayéndoles lo mejor de la música que desafía, que inspira y que sobre todo nunca se queda callada. Esto es La Polla Records y su emblemático No Somos Nada. Sigan disfrutando. Saludos nuevamente, amigos de NMR Records Radio. Continuamos con nuestro viaje por la historia del punk en español, y hoy seguimos explorando la obra maestra de La Polla Records, el álbum No Somos Nada. Lanzado en 1987. Pero antes de seguir escuchando esos acordes rabiosos y esa lírica provocadora, vamos a detenernos un momento para comprender el contexto histórico y cultural que rodeó este disco tan emblemático. Corría la década de los 80 en España, una época que estaba marcada por el fin reciente de la dictadura franquista. Francisco Franco
quien gobernó el país con mano de hierro durante casi 4 décadas, había muerto en 1975 y España estaba inmersa en una transición democrática. Sin embargo, el camino hacia la democracia no fue fácil ni lineal. Aunque el nuevo sistema ofrecía más libertades, había un sentimiento de desilusión en muchos sectores de la juventud. Se prometía un cambio, pero el sistema económico seguía favoreciendo a unos pocos, y la modernización del país estaba dejando a mucha gente marginada, especialmente a los más vulnerables. En este medio nace el punk español. En un país que intentaba adaptarse al nuevo orden social, económico y político, surgió un grito de rebelión que encarnaba la frustración y la ira de toda una generación. Y ahí, en medio de este caos y descontento, La Polla Records se erige como una de las voces más furiosas y sinceras. A nivel mundial, el contexto tampoco era fácil. Los 80 fueron años marcados por la Guerra Fría, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y un aumento del consumismo. Las desigualdades sociales se intensificaban, y la juventud veía cómo el futuro era incierto. En el caso de España, mientras las élites políticas impulsaban la modernización y la integración europea, en las calles la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades eran el pan de cada día. Las calles estaban llenas de desempleados, los sindicatos perdían fuerza, y una nueva crisis económica golpeaba a los sectores más desfavorecidos. Pero el descontento no solo provenía de lo político y económico. Culturalmente en España se vivía el auge de la llamada movida madrileña, un movimiento contracultural que promovía la libertad artística, pero que muchos jóvenes del punk veían como superficial, demasiado moderna y alejada de los problemas reales. La Polla Records no se alineaba con esa tendencia. El punk que ellos representaban no buscaba la experimentación estética, sino la confrontación directa con el sistema. Su música era una denuncia en forma de distorsión y crudeza. Es en este clima de desilusión donde se fragua el espíritu de No somos nada. A través de este álbum, La Polla Records canaliza el resentimiento hacia un sistema que, según ellos, sigue siendo opresivo y desigual. Cada canción es una bala directa contra el conformismo, el capitalismo y la pasividad. Es un grito desde las entrañas de la clase trabajadora que se siente traicionada por una transición que no cumplió todas sus promesas. Las letras del álbum son un reflejo de este contexto. Atacan el conformismo de la sociedad, la hipocresía política y el desinterés hacia los más vulnerables. Todo esto ocurre mientras el país intentaba seguir adelante, tratando de cerrar las heridas del pasado, pero dejando sin resolver muchas de las contradicciones que aún siguen presentes. El contexto de No somos nada es uno de incertidumbre, desconfianza y rabia. Y eso es exactamente lo que La Polla Records nos entrega. Un álbum que desafía todo lo que es cómodo y superficial, y que nos recuerda que, en medio de todo este caos, muchas veces parece que no somos nada, pero al mismo tiempo, lo somos todo cuando nos unimos y levantamos la voz. Quédense con nosotros, amigos de Mar Records Radio, porque esto apenas empieza. Vamos a seguir explorando más del legado de La Polla Records y cómo con sus acordes y letras incendiarias marcaron una época. Que siga el punk. Los hombres trabajan para poder vivir. Y seguimos aquí en Imar Records Radio, desde Imar Car Records, su estudio de grabación y producción musical. Seguimos explorando uno de los discos que más ha marcado la historia del punk en español. No somos nada, de La Polla Records.
Pero ahora vamos al corazón mismo de la creación de este álbum. Vamos a conocer un poco más sobre el proceso creativo en el estudio, algunas anécdotas que ocurrieron tras bambalinas y esos detalles únicos que dieron vida a este legendario disco. A finales de los 80, La Polla Records ya tenía una sólida reputación en la escena punk española. Pero cuando entraron al estudio para grabar No Somos Nada, sabían que no solo estaban produciendo otro disco más, sino que estaban creando una obra que debía capturar toda la frustración, el nihilismo y la crítica social que marcaba el espíritu de la banda. La grabación se llevó a cabo en el estudio Tsunami, un lugar donde el ambiente de caos y rebeldía congeniaba perfectamente con el estilo de la banda. A pesar de ser un grupo con años en la carretera, La Polla Records mantuvo un enfoque casi anárquico dentro del estudio. Evaristo Páramos, el líder y vocalista, solía escribir las letras de las canciones de manera espontánea, a veces incluso modificando las letras justo antes de grabar, dependiendo de cómo fluyera la energía del momento. Este proceso daba lugar a líneas crudas y directas, sin demasiados adornos, pero con una carga de sinceridad que resonaba con sus seguidores. Una de las anécdotas más recordadas por la banda es cómo Evaristo, en medio de una sesión, escribió una nueva estrofa para la canción No Somos Nada, mientras los técnicos de sonido ya estaban ajustando los micrófonos. Me gustaba cantar a gritos. Según él, esa estrofa le saltó a la cabeza luego de escuchar una conversación sobre el gobierno en la sala de control. Durante la grabación, los miembros de la banda no buscaban perfección técnica. La filosofía de la banda era la inmediatez, lo que muchas veces significaba que grababan en una o dos tomas, buscando capturar esa sensación de urgencia y furia. El álbum se grabó en solo unas pocas semanas, pero no fue un proceso sin dificultades. La banda, fiel a su actitud punk, tenía una relación tensa con la industria musical, y muchas veces esto se traducía en tensiones en el estudio. Se cuenta que durante las sesiones de grabación hubo momentos en los que la banda rechazaba la idea de hacer retoques o repetir tomas. Para ellos, las imperfecciones eran parte del alma del punk y querían que el disco transmitiera esa sensación orgánica y cruda. En una entrevista posterior, Evaristo dijo: "No somos músicos de estudio, somos gente con una guitarra y algo que decir". Porque éramos más malos que pegarle a un padre con un calcetín sudado, seguro. Una canción que destaca en cuanto a su proceso creativo es No Somos Nada, el tema que le da título al álbum. Se dice que esta canción fue grabada después de un intenso debate entre los miembros de la banda sobre la dirección del punk en España. ¿El resultado? Una canción que encapsula la frustración de la banda con la escena musical y con la sociedad en general, condensada en 3 minutos explosivos. El mensaje es claro: no somos nada en un sistema que nos aplasta, pero al reconocerlo, obtenemos una suerte de liberación. Otro detalle clave fue cómo la banda abordó las temáticas del álbum. Mientras la mayoría de las canciones anteriores de La Polla Records se centraban en críticas directas al poder político y el sistema, en No Somos Nada, la banda también explora el nihilismo y el sinsentido de la vida cotidiana. Este enfoque se alineaba perfectamente con la creciente sensación de descontento entre los jóvenes, que, a pesar de las nuevas libertades políticas, seguían sintiéndose abandonados por el sistema. En resumen, el proceso creativo de No Somos Nada fue tan caótico y enérgico como la música misma. En el estudio, La Polla Records llevó su actitud DIY, hazlo tú mismo,
al máximo, optando por capturar la esencia del momento en lugar de perfeccionar cada detalle. Cada canción es una instantánea de rabia y frustración, pero también de camaradería entre la banda. Las anécdotas de grabación, desde las improvisaciones de Evaristo hasta las tensiones con los técnicos de sonido, forman parte del mito que rodea este álbum y le dan ese toque único que lo convierte en una verdadera pieza de la historia del punk. Pues no hay nadie, entonces a pegar. ¡Listos, pero muertos! La grabación del álbum fue bastante rápida y directa, en parte porque la Polla Records nunca fue una banda que buscara la perfección técnica. Su objetivo era capturar la intensidad del momento y transmitir la urgencia y el descontento en cada toma. De hecho, la mayoría de las canciones se grabaron en pocas tomas, en ocasiones hasta en la primera, para que no se perdiera esa frescura y visceralidad. En cuanto a los instrumentos y equipo utilizados, aquí van algunos detalles interesantes. En las guitarras se utilizaban principalmente guitarras Fender Stratocaster y Gibson SG. La elección de estas guitarras no es casual. Las Stratocaster son famosas por su versatilidad y su capacidad para entregar un sonido claro y afilado, mientras que las SG aportaban esa distorsión agresiva que tanto caracteriza al punk de la época. Efectos y distorsión. La banda prefería una configuración sencilla. Usaban pedales de distorsión básica, como el Boss TS1 y el MXR Distorsión Más, clásicos de la escena punk y hard rock de los 80. Estos pedales entregaban una distorsión cruda y directa, ideal para las canciones rápidas y agresivas del álbum. Amplificadores. Los amplificadores fueron parte clave en la creación del sonido del disco. Se utilizaron amplificadores Marshall JCM 800, conocidos por su poder y su capacidad de producir una distorsión cálida y profunda. También se usaron amplificadores Peavey en algunas de las pistas, que aportaban un sonido más sucio y desordenado, perfecto para la estética punk. En el bajo. El bajista, Abel Murua, utilizó un Fender Precision Bass, uno de los modelos más icónicos para el rock. El Precision Bass tiene un tono profundo y potente que encajaba perfectamente con las líneas de bajo, sencillas pero efectivas del álbum. Amplificador de bajo. Para el bajo se usó un Ampeg SVT, otro clásico dentro de la grabación de rock, que permitió que las frecuencias bajas fueran robustas y presentes, sin perderse en el mar de guitarras distorsionadas en la batería. En el set se utilizó un kit estándar de batería Pearl Export, una de las favoritas para bandas de punk por su robustez y su precio accesible en esa época. El baterista, Fernando Murúa, tocaba con un enfoque muy directo y sin adornos, lo que era clave para capturar la esencia rítmica del álbum. Platos. Los platos fueron Zildjian, de la serie A Custom, que producían un sonido brillante y cortante, perfecto para destacar en medio de la distorsión de las guitarras. Micrófonos. Para captar la batería se utilizaron micrófonos Shure SM57 en la caja y los toms, ya que estos micrófonos son conocidos por soportar altos niveles de presión sonora y capturar detalles nítidos del golpe en la batería. Los bombos fueron grabados con un AKG de 112, que tiene una excelente respuesta en las frecuencias graves, ideal para capturar el golpe pesado y directo de la batería punk. En la voz, Los obreros que nunca pudisteis matar son los obreros que nunca pudisteis matar. ¡No somos nada!
La voz de Evaristo Páramos fue grabada con un micrófono Shure SM58, un clásico entre los micrófonos dinámicos. El SM58 es el estándar para voces en directo, y su capacidad para resistir golpes y entregar un sonido claro lo convirtió en la elección perfecta para la grabación. Evaristo quería que su voz sonara cruda y natural, sin mucha manipulación en la postproducción. Toma de voz. Evaristo grabó varias canciones en una sola toma, siguiendo su estilo espontáneo. Si bien podía ajustarse a lo que sonaba mejor en ese momento, prefería dejar la grabación tal cual, con las pequeñas imperfecciones que le daban ese aire de autenticidad y energía punk. Técnicas de grabación. La producción de No Somos Nada fue bastante simple y directa. No hubo un gran despliegue de técnicas avanzadas ni efectos sofisticados. Los micrófonos se colocaron de manera cercana a los amplificadores y los instrumentos para captar ese sonido directo y sucio que caracteriza al punk. La banda optó por grabar muchas de las canciones en vivo en el estudio, es decir, tocando todos juntos en la misma toma, lo que ayudaba a capturar la energía y la interacción entre los miembros del grupo. El productor de este álbum fue Higinio Gutiérrez, quien ya había trabajado con la banda en producciones anteriores. Su enfoque fue más bien minimalista, evitando manipular demasiado las pistas. Esto fue una decisión consciente de la banda y el productor, ya que querían mantener la esencia cruda y sin pulir, que era tan importante para la Polla Records. Postproducción y mezcla. La mezcla del álbum también fue sencilla. Se optó por dar prioridad a las guitarras y la voz, que son los elementos que guían las canciones, mientras que la batería y el bajo se mantuvieron más de fondo, pero bien definidos. Se utilizaron técnicas de ecualización básica para asegurarse de que todos los elementos se escucharan bien juntos, sin intentar suavizar demasiado el sonido. El objetivo era mantener esa sensación viva y sin edulcorar. En resumen, la grabación de No Somos Nada fue un proceso que, aunque rápido y sin florituras, logró capturar la esencia de lo que la Polla Records quería transmitir: rabia, sinceridad y un sonido directo y sin concesiones. Los instrumentos, micrófonos y amplificadores utilizados fueron herramientas simples pero efectivas, que contribuyeron a crear uno de los álbumes más icónicos del punk en español. Seguimos desmenuzando el icónico álbum No Somos Nada de la Polla Records. Esta vez nos adentramos en las influencias musicales y no musicales que moldearon este trabajo emblemático. Vamos a ver cómo la banda tomó elementos de distintos lugares y momentos para crear uno de los discos más memorables del punk. Influencias musicales. Punk británico de los 70. La base musical de la Polla Records siempre estuvo profundamente arraigada en el punk británico de los años 70. Bandas como Sex Pistols, The Clash y The Damned fueron una influencia directa tanto en el sonido como en la actitud. El punk británico ofreció un modelo a seguir: música rápida, letras cargadas de crítica social y una estética rebelde. En No Somos Nada se puede sentir la energía descontrolada y cruda de estos pioneros del punk estadounidense. Además del punk británico, la Polla Records también absorbió influencias de la escena punk estadounidense, especialmente de bandas como Ramones y Dead Kennedys. El minimalismo y las estructuras sencillas de los Ramones
se reflejan en la simplicidad de los acordes y la velocidad de las canciones, mientras que el enfoque más político y ácido de los Dead Kennedys se percibe en las letras de Evaristo, llenas de sarcasmo y críticas mordaces al sistema hardcore punk. A medida que el hardcore punk ganaba fuerza en Estados Unidos y Europa, La Polla Records también incorporó elementos de este subgénero en su sonido. Un rey no es rey por voluntad divina. El hardcore ofrecía un punk más rápido, más agresivo y con un mayor nivel de intensidad, algo que es evidente en el ritmo frenético de algunas de las canciones de este álbum. Temas como No somos nada y Odio a los partidos muestran una aceleración en los tempos y un enfoque aún más visceral que en discos anteriores de la banda. Rock radical vasco. La Polla Records fue parte fundamental del movimiento del rock radical vasco, un conjunto de bandas que surgieron en el País Vasco durante la transición democrática en España. Grupos como Escorbuto y Cortatu compartían la misma actitud de rechazo hacia el sistema y se nutrieron mutuamente de su rabia y frustración. La sonoridad de estas bandas hermanas también se refleja en No somos nada, con sus tonos ásperos y agresivos, así como una marcada influencia en las letras que no se limitaban a lo político, sino que también abordaban el malestar social en general. Influencias no musicales. El nihilismo, una corriente filosófica que niega el sentido de la vida y que resuena mucho en la letra de este álbum. Evaristo aborda temas como la falta de significado en un mundo donde todo parece estar corrompido. El título mismo del álbum refleja este nihilismo, una declaración de la insignificancia de los individuos frente a las fuerzas sociales y políticas que los aplastan. Sin embargo, al aceptar que no somos nada, también se genera una especie de liberación, una renuncia a los falsos valores impuestos por el sistema. El uso de sarcasmo es una herramienta clave en las letras de La Polla Records, y en este álbum se manifiesta en su máximo esplendor. Evaristo usaba el sarcasmo como un arma para criticar a la sociedad, las instituciones. Algunos datos curiosos y trivia sobre el álbum No somos nada de La Polla Records. Tenemos que, aunque La Polla Records ya tenía varios discos en su haber, No somos nada fue su primera colaboración con el sello Discos Suicidas, que ayudó a catapultar el álbum a un público más amplio. La portada del disco es extremadamente sencilla. Sin embargo, esa simplicidad transmite la crudeza y el mensaje directo del álbum, sin distracciones innecesarias. El tono sarcástico de Cara al culo. La canción fue grabada en un ambiente de risas y bromas. La banda estaba en un estado de ánimo muy relajado durante la sesión, lo que le dio al track un tono más irónico. El álbum no solo fue influyente en España, sino que cruzó fronteras, convirtiéndose en un referente para bandas de punk en Latinoamérica, especialmente en México y Argentina. Cada uno de estos elementos ayudó a hacer de No Somos Nada un álbum clave en la historia del punk en español. Es una obra que, sin duda, sigue inspirando generaciones. Y hemos llegado al final de este episodio de Detrás del Vinilo, aquí en Emar Records Radio. Hoy desmenuzamos uno de los discos más importantes del punk en español, No Somos Nada, de La Polla Records. Lanzado en 1987, encapsula la rabia, el desencanto social y el nihilismo característicos de la banda. Con canciones crudas y directas, La Polla Records logró plasmar la frustración de la juventud ante la política,
las instituciones y el sistema en general. No somos nada sigue siendo relevante hoy en día por su mensaje atemporal de rebeldía y resistencia, resonando con nuevas generaciones que enfrentan sus propios desafíos en la sociedad actual. El punk nunca muere. Gracias por acompañarnos en Detrás del Vinilo por EMAR Records Radio. Recuerden que pueden descargar todos nuestros episodios. Nos escuchamos en la próxima. Rock on! Aquí las mentiras post. Que este episodio haya despertado su apetito por más historias detrás del vinilo. Hasta la próxima sintonía, seguidores del rock. Recuerden siempre, la música es eterna y las historias que cuentan trascienden el tiempo. Rock on.